Roberto caminaba con pasos firmes por el largo pasillo de mármol de su mansión, su expresión endurecida por los años de pérdida y soledad. Afuera, los jardines perfectamente cuidados se extendían bajo el cielo gris, pero dentro de la casa todo parecía frío y vacío como un mausoleo. En una de las habitaciones del ala este, su hija Isabela, de apenas 8 años, descansaba en una cama rodeada de monitores médicos que marcaban cada latido de su frágil corazón. Su enfermedad degenerativa la había mantenido aislada durante años, protegida del mundo exterior por la obsesiva vigilancia de su padre. Ese día, Roberto estaba particularmente tenso. Había despedido a 3 cuidadoras en los últimos meses, incapaces de satisfacer sus exigencias. Su obsesión por la seguridad de Isabela no le permitía confiar en nadie, y su carácter autoritario hacía que cualquier relación laboral terminara en desastre. Sin embargo, sabía que no podía seguir así. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera cuidar de su hija mientras él manejaba sus negocios, pero no cualquier persona. Alguien absolutamente confiable, discreto y, sobre todo, capaz de lidiar con su exigencia inquebrantable. La puerta principal resonó con un golpe seco, sacándolo de sus pensamientos. Un empleado abrió para recibir a la nueva candidata, una joven llamada María, recomendada por una agencia de confianza. Roberto bajó las escaleras con la misma expresión severa de siempre, evaluando a la mujer con una mirada rápida y crítica. Vestía ropa sencilla y limpia, pero lo que más le llamó la atención fue su postura tranquila, casi desafiante, como si no se dejara intimidar por el ambiente opresivo de la mansión ni por la presencia imponente de Roberto. «Señor Roberto, es un placer conocerlo», dijo María, con voz firme pero respetuosa. Él asintió brevemente y le indicó con un gesto que lo siguiera hacia su despacho. Una vez allí, se sentó detrás de su enorme escritorio de madera oscura y comenzó con las preguntas, directas y sin rodeos. «¿Tiene experiencia cuidando niños enfermos?» «Sí, he trabajado con familias en situaciones similares. Entiendo las necesidades especiales de un niño en estas condiciones», respondió ella sin vacilar. «¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar para proteger a mi hija?», preguntó Roberto entrecerrando los ojos. María lo miró directamente, sosteniendo su mirada. «Tan lejos como sea necesario». La respuesta lo desconcertó por un momento. La mayoría de los candidatos anteriores habían tartamudeado o intentado suavizar sus palabras, pero esta mujer parecía entender la gravedad de lo que estaba diciendo. Algo en su tono, en su postura, le hizo creer que hablaba en serio. Sin embargo, no estaba convencido del todo. La desconfianza era parte de su naturaleza, y la última vez que confió en alguien, había perdido a su esposa. No podía permitirse cometer otro error. Así que, después de un interrogatorio exhaustivo, finalmente accedió a darle una oportunidad, pero bajo condiciones estrictas. «Empieza hoy mismo. Su habitación está en el ala oeste, cerca de la de mi hija. Nunca salga de la casa sin mi autorización, y siempre debe informarme de cualquier cosa fuera de lo normal. ¿Está claro?» «Perfectamente claro, señor Roberto», respondió María, con un leve asentimiento. Esa misma tarde, María fue presentada a Isabela. La niña, pálida y delgada, estaba sentada en su cama con un libro entre las manos, pero su mirada estaba fija en la ventana, donde las sombras de los árboles se proyectaban en las cortinas. No reaccionó de inmediato cuando María se acercó, pero ésta no se dejó intimidar por la indiferencia de la niña. «Hola, Isabela. Soy María. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites», dijo suavemente, mientras se sentaba en una silla junto a la cama. Isabela no respondió, pero sus ojos se movieron ligeramente hacia María, como evaluándola. Era un comienzo pequeño, pero suficiente para María, que entendía que ganarse la confianza de la niña tomaría tiempo. Mientras tanto, Roberto observaba desde la puerta, sus brazos cruzados y su rostro inmutable. A medida que caía la noche, María comenzó a desempacar sus cosas en la pequeña habitación que le habían asignado. Era modesta pero cómoda, y para ella, un refugio después de los años de incertidumbre que había vivido. Sin embargo, no podía evitar sentir la atmósfera pesada de la casa, como si las paredes estuvieran impregnadas de tristeza y secretos. Mientras se preparaba para dormir, escuchó pasos afuera de su puerta. Por un momento, pensó que podría ser Roberto revisando su trabajo,
pero al abrir la puerta no había nadie. Se quedó allí por un momento, sintiendo una extraña inquietud, antes de regresar a su cama y apagar la luz. En el silencio de la noche, la mansión parecía cobrar vida, sus rincones oscuros susurrando historias no contadas. María sabía que había aceptado un trabajo difícil, pero lo que aún no sabía era que esta casa y la familia que vivía en ella cambiarían su vida para siempre. La primera mañana de María en la mansión comenzó temprano. Antes de que el sol iluminara completamente los jardines, ya estaba despierta, preparada para enfrentar su nuevo rol. Al acercarse al cuarto de Isabela, la encontró despierta, mirando al techo con una expresión ausente. La niña no se giró ni hizo esfuerzo alguno por saludarla. «Buenos días, Isabela. ¿Cómo dormiste?», preguntó María, mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz. «No hablo mucho», respondió la niña, con un tono seco y una mirada que parecía atravesarla. María no se dejó intimidar. Había aprendido a lo largo de su experiencia que las barreras emocionales eran parte de la protección de niños como Isabela, especialmente aquellos que habían vivido en ambientes de rigidez y aislamiento. En lugar de insistir, simplemente sonrió y comenzó a arreglar la habitación, hablando de pequeñas cosas. «Hoy el clima está perfecto. Tal vez podamos sentarnos junto a la ventana más tarde. He visto que hay un jardín hermoso aquí», dijo, mientras doblaba con cuidado una manta. Isabela permaneció en silencio, pero sus ojos se desviaron ligeramente hacia María, mostrando un destello de curiosidad que ésta notó de inmediato. Decidió no presionarla. Sabía que la confianza se construía con paciencia y pequeños gestos. Más tarde, cuando Roberto apareció en el comedor para desayunar, su mirada fría recorrió a María mientras ella servía un vaso de jugo para Isabela. «¿Cómo va todo?», preguntó, aunque su tono no mostraba verdadero interés, sino más bien una necesidad de control. «Todo bien, señor Roberto. Isabela es una niña fuerte», respondió María, esforzándose por mantener su tono profesional. Roberto la observó por un momento, buscando algún indicio de debilidad o falta de sinceridad. Al no encontrar nada, simplemente asintió y continuó con su desayuno en silencio. Era claro que, para él, las emociones y la cercanía eran lujos que no podía permitirse. A lo largo del día, María intentó integrar pequeños cambios en la rutina de Isabela. Sacó un juego de cartas de su bolsa y lo colocó en la mesa junto a la cama de la niña. Aunque al principio Isabela no mostró interés, más tarde la encontró observando el mazo con curiosidad mientras creía que nadie la veía. María decidió no mencionarlo, contenta con ese pequeño avance. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Los empleados de la mansión la miraban con recelo, como si desconfiaran de sus intenciones. Uno de ellos, una mujer mayor llamada Rosa, murmuró al pasar: «No será como las otras, ya lo verás». María se detuvo en seco, enfrentándola con calma. «Solo quiero hacer bien mi trabajo y cuidar a Isabela. Espero que podamos trabajar juntas». Rosa entrecerró los ojos, como evaluándola, antes de marcharse sin responder. Algunos cuchicheaban entre ellos cuando pasaba y otros parecían evitar cualquier contacto directo. Aunque eso no la intimidaba, era evidente que tendría que demostrar no solo su capacidad, sino también su lugar en esa casa. Esa noche, después de acostar a Isabela, María se quedó unos minutos más en la habitación. Observó a la niña dormir, su respiración tranquila pero débil. Había algo en ella que le recordaba a otra niña que había conocido en el pasado, una memoria que rápidamente apartó de su mente. Cerró la puerta con cuidado y regresó a su cuarto, con la sensación de que los días venideros serían aún más desafiantes. La tercera mañana llegó con una ligera brisa que se filtraba por las ventanas abiertas de la mansión. María, como de costumbre, comenzó su día temprano. Sabía que cada pequeño paso hacia la confianza de Isabela era una victoria, y por eso decidió probar algo diferente. Antes de subir al cuarto de la niña, llevó consigo un pequeño libro de cuentos ilustrado que había encontrado en la biblioteca de la casa. Al entrar, Isabela estaba sentada en su cama, mirando hacia la ventana como de costumbre. María se acercó lentamente, dejando el libro sobre la mesa junto a la cama. «Hoy pensé que podríamos leer juntas un poco. Este libro tiene ilustraciones hermosas», dijo con un tono casual, mientras se sentaba en la silla cercana. Isabela no respondió de inmediato, pero sus ojos bajaron al libro. Parecía curiosa,
aunque intentaba disimularlo. María lo tomó como una señal positiva y abrió la primera página. Había una vez un pequeño bosque lleno de criaturas mágicas. Comenzó a leer con voz suave y expresiva. Mientras las palabras llenaban la habitación, Isabela se acomodó un poco más en la cama, sus ojos ahora fijos en las ilustraciones. Aunque no dijo nada, María podía sentir que la niña estaba escuchando con atención. Al terminar el primer cuento, levantó la vista y le sonrió. «¿Quieres que leamos otro?», preguntó sin presionarla. «Tal vez más tarde», respondió Isabela, casi en un susurro, pero fue suficiente para que María sintiera un leve triunfo. Era la primera vez que la niña mostraba algún tipo de interés en algo. Esa tarde, mientras Isabela descansaba, María aprovechó para explorar un poco más la mansión. Caminó por los pasillos llenos de retratos familiares y muebles antiguos. Cada rincón parecía contar una historia de tiempos más felices antes de que la tristeza se apoderara de la casa. Al pasar por el despacho de Roberto, escuchó el murmullo de su voz al teléfono. Sus palabras eran firmes, llenas de autoridad, pero también había algo más. Una preocupación latente que ella no pudo ignorar. Más tarde, cuando Roberto apareció en la sala para revisar el progreso del día, encontró a Isabela sentada junto a la ventana, sosteniendo el libro de cuentos. Aunque no estaba leyendo, lo tenía abierto en sus manos, mirando las ilustraciones. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz llena de curiosidad mezclada con una pizca de sorpresa. «Es un libro que encontramos juntas», respondió María con tranquilidad. Le gustaron las ilustraciones y creo que los cuentos le ayudan a distraerse un poco. Roberto observó a su hija por un momento, sin decir nada. Había algo en su expresión que María no pudo descifrar del todo, una mezcla de alivio y desconcierto. Finalmente, asintió con la cabeza y salió de la habitación sin agregar más. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, recordó la breve interacción con Roberto. Aunque seguía siendo un hombre distante, parecía haber notado los pequeños cambios en Isabela. Tal vez, pensó, este sería el comienzo de algo más grande. Con esa esperanza en mente, cerró los ojos, lista para el siguiente día. El cuarto día en la mansión comenzó con un cambio inesperado en la rutina. María, como siempre, subió al cuarto de Isabela para abrir las cortinas y saludarla, pero esta vez encontró a la niña sosteniendo un papel y un lápiz. Estaba dibujando, o al menos intentándolo, algo que María no había visto antes. «Buenos días, Isabela. ¿Qué estás haciendo?», preguntó con suavidad, acercándose a la cama. La niña levantó la mirada por un momento y luego volvió a concentrarse en el papel. «Dibujando, mi mamá», respondió en voz baja, como si temiera que decirlo en voz alta rompiera algo en su interior. María sintió un nudo en la garganta. Había escuchado de los empleados que Isabela rara vez hablaba de su madre, y cuando lo hacía, Roberto evitaba cualquier mención al respecto. Sin embargo, decidió no presionar. «¿Puedo ver?», preguntó, inclinándose un poco. Isabela giró el papel tímidamente. Aunque las líneas eran torpes y el dibujo era simple, era evidente que había puesto mucho esfuerzo en capturar los detalles. Una figura femenina con largos cabellos oscuros y una sonrisa radiante ocupaba el centro del papel. María se arrodilló junto a la cama sonriendo. «Es muy bonita. Estoy segura de que tu mamá estaría orgullosa de ti», dijo con sinceridad. Por un momento, el rostro de Isabela pareció iluminarse, pero rápidamente volvió a su expresión seria. María supo que había algo más detrás de ese dibujo, algo que la niña no estaba lista para compartir. Más tarde, mientras Isabela dormía, María decidió investigar un poco más sobre la madre de la niña. En la biblioteca, encontró un álbum de fotos familiar olvidado en una estantería alta. Lo bajó con cuidado y comenzó a pasar las páginas. Allí estaba, la madre de Isabela, una mujer hermosa de sonrisa cálida, abrazando a su hija en varias fotos. Había algo en sus ojos que le resultaba extrañamente familiar, pero no podía identificar qué era. De repente, una voz detrás de ella rompió el silencio. «¿Qué está haciendo con eso?», era Roberto, su tono frío y lleno de desconfianza. María se giró rápidamente cerrando el álbum. No había esperado que él apareciera tan repentinamente. «Lo siento, señor Roberto. Isabela mencionó a su mamá esta mañana y pensé que tal vez algo de esto podría ayudarla», respondió, intentando mantener la calma. Roberto la observó por un largo momento antes de acercarse.
Tomó el álbum de sus manos, lo cerró firmemente y lo colocó de nuevo en la estantería. No necesitamos abrir viejas heridas. Haga su trabajo y no se meta donde no le corresponde, dijo antes de girarse y marcharse. María permaneció allí, inmóvil. Aunque las palabras de Roberto eran duras, no podía ignorar la tristeza en su voz. Había algo más profundo detrás de su reacción, algo que él intentaba desesperadamente ocultar, y aunque sabía que no era su lugar, María comenzó a sentir que había una conexión entre la tristeza de Roberto y el bienestar de Isabela, una conexión que quizá ella podría ayudar a sanar. Esa noche, mientras el silencio envolvía la mansión, Roberto regresó temprano de una de sus reuniones de negocios. Algo lo había inquietado durante el día, un sentimiento que no podía ignorar. Desde hacía unos días, notaba cambios en Isabela. Su hija, siempre retraída y distante, ahora parecía más viva, más presente. Sin embargo, no era capaz de entender qué estaba ocurriendo ni de quién era el mérito. Decidió dar una vuelta por la casa antes de ir a su despacho, pero algo lo llevó directamente hacia el cuarto de Isabela. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y escuchó una suave risa que no escuchaba desde hacía años. Era la voz de Isabela. Su corazón dio un vuelco y por un momento se quedó quieto observando desde la entrada. María estaba sentada junto a la cama, sosteniendo un pequeño títere de mano, mientras Isabela la miraba con una sonrisa genuina. La niña aplaudía suavemente, mientras María creaba una escena con los títeres, su voz modulando para darle vida a los personajes. ¿Y qué pasó después?, preguntó Isabela, con un brillo en los ojos que Roberto apenas reconocía. Pues, el príncipe decidió que no quería vivir en un castillo si no podía compartirlo con sus amigos, así que... María detuvo el relato al notar la figura de Roberto en la puerta. El silencio cayó como un peso en la habitación. Isabela giró la cabeza hacia su padre, su expresión cambiando rápidamente a la seriedad que normalmente llevaba. «Papá», murmuró como si temiera su reacción. Roberto cruzó el umbral con lentitud, sus ojos fijos en María. No dijo nada de inmediato, pero su mirada era penetrante, como si intentara descifrar las intenciones de la joven mujer. Finalmente, habló. «¿Esto forma parte de su trabajo?», preguntó, su voz baja pero cargada de tensión. María, aunque intimidada, mantuvo la compostura. «Parte de mi trabajo es cuidar a Isabela, y eso incluye encontrar formas de que se sienta feliz y conectada con el mundo, señor Roberto», respondió, con calma pero firme. Roberto la miró durante lo que pareció una eternidad, antes de desviar la mirada hacia su hija. Isabela lo miraba fijamente, como si estuviera esperando una reprimenda o algo peor, pero lo que él dijo a continuación tomó a ambas por sorpresa. «Es tarde, Isabela debe descansar». No dijo nada más y se marchó, dejando la habitación en un silencio incómodo. María suspiró aliviada, pero también sintió que había algo más detrás de las palabras de Roberto. Isabela, por su parte, simplemente murmuró un suave «buenas noches» antes de acomodarse en la cama. Más tarde, en su despacho, Roberto abrió una botella de whisky y se sirvió un trago. Miró fijamente la bebida, perdido en sus pensamientos. Recordaba los días en que su esposa llenaba la casa de risas y cómo todo eso se había desmoronado con su muerte. Ahora, María parecía traer un eco de aquello que él había perdido, pero ese eco también removía heridas que nunca había sanado. Mientras bebía, tomó una decisión. Debía vigilar más de cerca a María. Había algo en ella que le intrigaba, y no estaba dispuesto a ignorarlo. La mañana siguiente, la tensión en la mansión era palpable. Roberto, aún marcado por los recuerdos que habían resurgido la noche anterior, decidió tomarse el día para trabajar desde casa. Observó desde lejos a María mientras ella se ocupaba de Isabela. Había algo en esa joven que lo descolocaba, como si trajera consigo una energía que no lograba entender, pero que parecía revitalizar a su hija. Sin embargo, también despertaba en él una desconfianza natural, una necesidad de saber más sobre quién era realmente María. A media mañana, mientras María le leía otro cuento a Isabela en la habitación, Roberto entró inesperadamente. Su presencia llenó el espacio con un aire de autoridad, y tanto María como la niña lo miraron con atención. «María, necesito hablar con usted, ahora», dijo con un tono que no admitía réplica. María dejó el libro sobre la mesa y asintió, intentando mantener la calma. Se levantó
y siguió a Roberto hasta su despacho. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el ambiente se volvió más denso. Lleva unas semanas aquí, y no puedo negar que mi hija ha cambiado desde su llegada, comenzó Roberto, caminando de un lado al otro del despacho. Pero hay algo que no cuadra. ¿Por qué aceptó este trabajo? ¿Qué es lo que realmente quiere? María lo miró directamente a los ojos, intentando encontrar las palabras correctas. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Inspiró profundamente antes de hablar. Señor Roberto, acepté este trabajo porque necesitaba una oportunidad, pero también porque conocí a su esposa. Roberto frunció el ceño, su expresión endureciéndose de inmediato. ¿Cómo? ¿Por qué no mencionó esto antes? Su tono era gélido, sus ojos escudriñándola. No sabía si debía... Pensé que desconfiaría más de mí, respondió María, con un nerviosismo visible. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Roberto se detuvo en seco, su expresión endureciéndose. ¿Qué está diciendo?, preguntó su voz baja pero cargada de incredulidad. Conocí a su esposa hace años, antes de que Isabela naciera. Ella era voluntaria en una organización comunitaria en mi barrio, y yo era apenas una adolescente en ese entonces. Me ayudó en un momento muy difícil de mi vida, cuando mi familia atravesaba problemas. Nunca olvidé lo amable que fue conmigo, ni lo mucho que hizo por nosotros. Roberto se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. María continuó con cuidado. Cuando vi la oferta para este trabajo y supe que era para cuidar a su hija, no lo pensé dos veces. No podía evitar recordar cómo su esposa, con su sonrisa y su amabilidad, hacía que todo pareciera más fácil en los momentos más difíciles. Pensé que si había algo que podía hacer por su memoria, era estar aquí para Isabela. Sentí que esta era mi oportunidad de devolver algo de lo que ella me dio. No vine aquí con segundas intenciones, solo con la esperanza de ayudar. Por un momento el rostro de Roberto pareció suavizarse, pero rápidamente volvió a tensarse. Se acercó a María, su mirada fija en la de ella. ¿Por qué no me dijo esto antes? ¿Qué esperaba lograr ocultándolo? No quería que pensara que estaba aquí por motivos personales. Solo quería hacer mi trabajo y ayudar a Isabela, respondió María con sinceridad. Roberto permaneció inmóvil, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. Algo en la voz de María le decía que estaba diciendo la verdad, pero el peso del pasado y las emociones no resueltas lo mantenían cauteloso. «Esto cambia muchas cosas», dijo finalmente, antes de girarse hacia la ventana, su voz apagada. «Pero por ahora, siga haciendo su trabajo y no vuelva a ocultarme nada». María asintió, entendiendo que había cruzado una línea delicada. Aunque había dicho la verdad, sabía que este era solo el comienzo de una relación aún más complicada con el hombre que ahora desconfiaba más que nunca. Mientras salía del despacho, sintió que algo dentro de ella también había cambiado. Había revelado su conexión con el pasado de la familia y ahora no había vuelta atrás. Esa noche, el ambiente en la mansión estaba cargado de una tensión que parecía impregnar cada rincón. Roberto, encerrado en su despacho, no dejaba de pensar en las palabras de María. La revelación de que ella conoció a su esposa antes de su muerte lo había dejado aturdido. ¿Qué más podría saber esa joven? ¿Qué tanto podía confiar en alguien que había ocultado un detalle tan importante? Por su parte, María también estaba inquieta. Había temido que revelar su conexión con la esposa de Roberto podría costarle el empleo, pero sabía que no podía seguir guardando ese secreto. Mientras repasaba los momentos vividos con Isabela, pensó en cómo las piezas de su vida parecían haberse entrelazado inesperadamente con las de esta familia. A la mañana siguiente, Roberto decidió enfrentar el tema. No podía permitir que las dudas lo consumieran. Encontró a María en la cocina, preparando un té para Isabela. Su expresión era seria, pero esta vez no había frialdad en su mirada, sino determinación. «Necesitamos hablar», le dijo, cortante pero no agresivo. María dejó la taza con cuidado y lo siguió hasta el salón, donde él se detuvo junto a una gran chimenea apagada. Se giró hacia ella y cruzó los brazos, como si estuviera preparándose para escuchar una confesión más profunda. «Dijiste que conociste a mi esposa. Quiero saber exactamente cómo fue eso y qué más sabes sobre ella», demandó, su voz firme pero controlada. María asintió, sabiendo que este momento era inevitable. «La conocí hace muchos años, cuando tenía 16. Mi familia atravesaba una crisis económica
y mi madre estaba enferma. Su esposa, Laura, era voluntaria en un centro comunitario de mi barrio. Solía ir allí a dar talleres de lectura y a ayudar a las familias necesitadas. Fue una de las pocas personas que realmente se preocupó por nosotros. Nos trajo comida, medicamentos y sobre todo esperanza. Roberto escuchaba en silencio, sus labios apretados mientras las imágenes de Laura acudían a su mente. María continuó. Nunca imaginé que algún día trabajaría para su familia. Cuando vi la oferta, no sabía si aceptar sería una buena idea, pero recordé lo mucho que ella significó para mí. Pensé que, de alguna manera, cuidando a Isabela, podría devolverle un poco de lo que ella hizo por mí. Roberto se pasó una mano por el rostro, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Por primera vez en años, sintió que alguien había tocado una fibra profunda de su corazón, una que él había encerrado tras la muerte de Laura. «Mi esposa nunca me habló de ti», dijo finalmente, su voz cargada de emoción contenida. «No creo que haya tenido tiempo de hacerlo», respondió María con cautela. «Era una persona que hacía el bien sin esperar reconocimiento. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ayudar, no para crear problemas». Roberto asintió lentamente, pero sus ojos seguían reflejando una mezcla de tristeza y confusión. Sabía que las palabras de María eran sinceras, pero el peso de su pasado seguía siendo una carga difícil de manejar. «Si realmente estás aquí por Isabela, entonces demuestra que puedo confiar en ti, porque te aseguro que no dudaré en apartarte de ella si tengo alguna razón para hacerlo», advirtió, su tono volviendo a ser firme. María lo miró con decisión. «Lo entiendo, señor Roberto, y haré todo lo posible por demostrarle que puede confiar en mí». El silencio se apoderó de la habitación mientras Roberto salía, dejando a María sola con sus pensamientos. Aunque el peso de la desconfianza aún permanecía, algo en el ambiente había cambiado. Habían dado un paso más hacia la verdad, pero el camino hacia la sanación aún era largo y tortuoso. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión sutil pero constante. Roberto había comenzado a observar más de cerca a María, no solo para asegurarse de que era digna de confianza, sino también porque, en el fondo, algo en ella lo intrigaba. Cada vez que la veía interactuar con Isabela, notaba una calidez que había estado ausente en su hogar desde la muerte de Laura. Sin embargo, la desconfianza seguía acechando en su interior, como un eco persistente de sus miedos. Una tarde, mientras Roberto revisaba unos documentos en su despacho, escuchó risas provenientes del jardín. Era la risa de Isabela, clara y llena de vida, algo que no había escuchado en años. Dejó los papeles y caminó hacia la ventana. Desde allí, vio a María e Isabela sentadas en el césped, rodeadas de hojas y flores que habían recolectado juntas. María estaba enseñándole a la niña cómo hacer coronas de flores, y la sonrisa de Isabela era tan radiante que por un momento Roberto sintió una punzada en el pecho. Decidió salir al jardín, impulsado por una curiosidad que no podía ignorar. Cuando llegó, María levantó la vista, sorprendida de verlo allí. «¿Todo bien, señor Roberto?», preguntó, mientras Isabela seguía concentrada en su corona de flores. Roberto asintió, su mirada fija en su hija. «¿Qué están haciendo?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Estamos haciendo coronas de flores. Isabela es bastante buena en esto», respondió María con una sonrisa. Isabela levantó la cabeza y, con timidez, le mostró a su padre su creación. Sin embargo, al notar su mirada, rápidamente apartó los ojos y murmuró: «No es importante». Roberto, sorprendido, tomó la corona con cuidado. «Es hermosa», dijo con sinceridad, lo que hizo que Isabela lo mirara con un destello de sorpresa antes de apartar la vista nuevamente. «Mira, papá, ¿te gusta?», dijo, sosteniendo la corona con sus manos pequeñas. Roberto se acercó y tomó la corona con cuidado. La observó por un momento antes de colocarla sobre su cabeza, lo que hizo que Isabela soltara una risa que parecía iluminar todo el jardín. «Creo que ahora soy el rey del jardín», dijo Roberto con una leve sonrisa, algo raro en él. María lo observaba en silencio, sorprendida por ese pequeño gesto. Había algo diferente en Roberto, algo que parecía estar cambiando lentamente. Esa noche, después de acostar a Isabela, María se encontró con Roberto en la sala. Él estaba sentado frente a la chimenea, con una copa de vino en la mano. La llamó con un gesto, y ella se acercó con cautela. «Quiero agradecerte», dijo él, después de un largo silencio.
María lo miró, confundida. ¿Por qué, señor Roberto? Por lo que has hecho por Isabela. Nunca pensé que volvería a verla sonreír de esa manera. Es algo que creí perdido para siempre. María sonrió con humildad. Isabela tiene una luz que solo necesitaba un poco de cuidado para brillar. Ella es la razón de todo. Roberto asintió, pero su mirada reflejaba algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una pequeña parte de su muralla emocional se desmoronara. Sabía que María había traído algo invaluable a su hogar, una chispa de esperanza, y aunque todavía había mucho que sanar, en ese momento decidió confiar, al menos un poco, en la joven que había cambiado sus vidas. Las semanas pasaron y el ambiente en la mansión cambió de manera evidente. Lo que antes era un espacio frío y distante, comenzó a transformarse en un hogar lleno de vida. Isabela, bajo el cuidado atento y amoroso de María, se convirtió en una niña más abierta y risueña. Sus días ya no se limitaban a mirar por la ventana o leer en silencio. Ahora exploraba los jardines, jugaba con pequeños proyectos creativos y hasta se animaba a compartir conversaciones con su padre. Roberto, aunque todavía reservado en muchos aspectos, luchaba internamente para aceptar el impacto positivo que María estaba teniendo en su hija. Parte de él quería aferrarse a la desconfianza, mientras otra comenzaba a aceptar que algo estaba cambiando, aunque le costaba admitirlo incluso para sí mismo. La presencia de María le había enseñado a redescubrir partes de sí mismo que creía enterradas con la muerte de Laura. Su capacidad de conectar, de reír, de disfrutar pequeños momentos cotidianos. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en su despacho, escuchó pasos ligeros que se detenían en la puerta. Levantó la vista y encontró a Isabela parada allí, sosteniendo una hoja de papel en la mano. ¿Puedo entrar, papá?, preguntó con voz tímida. Claro, pasa, respondió él, dejando los papeles a un lado. Isabela se acercó y le entregó el papel. Era un dibujo de los tres, ella, su padre y María. Aunque las líneas eran simples, el mensaje era claro. Roberto lo sostuvo en sus manos durante unos segundos, sin saber qué decir. ¿Te gusta?, preguntó Isabela, mirándolo con expectativa. Es hermoso, hija. Es perfecto, dijo sintiendo una emoción que no podía explicar. Isabela sonrió y con valentía añadió, quiero que María sea parte de nuestra familia. ¿Podemos? Ella es como mamá, pero diferente. Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. Las palabras de su hija lo enfrentaban a una realidad que había estado evitando. María no era solo una empleada. Había llenado un vacío que él ni siquiera sabía cómo manejar. Su relación con María había pasado de la desconfianza inicial a algo más profundo, algo que ahora no podía ignorar. Esa noche, después de acostar a Isabela, Roberto se encontró con María en la sala, como había ocurrido en otras ocasiones. Esta vez, sin embargo, había una seriedad distinta en su mirada. María, necesito hablar contigo, comenzó invitándola a sentarse frente a él. Claro, señor Roberto. ¿De qué se trata?, preguntó ella con cierta cautela. No quiero seguir llamándote solo María. Has hecho más por esta familia de lo que puedo expresar con palabras. Has traído de vuelta algo que pensé perdido, la felicidad de mi hija y, de alguna forma, también la mía. María lo miró sorprendida, sin saber cómo responder. No sé si esto es algo que tú también desees, pero quiero que sepas que eres importante para nosotras, no como empleada, sino como parte de nuestras vidas. Un silencio cargado de emociones llenó la sala. María, con los ojos brillantes, asintió lentamente. No sé qué decir, pero para mí ustedes también son mi familia. Ese momento selló un nuevo comienzo. Lo que alguna vez fue una casa llena de dolor se había convertido en un hogar. Aunque el camino no había sido fácil, Roberto, Isabela y María encontraron en su conexión una forma de sanar, construir y mirar hacia un futuro lleno de esperanza. Los rayos dorados del sol de la mañana iluminaban los jardines de la mansión, donde Isabela corría alegremente entre las flores, luciendo una corona que había hecho ella misma. Su risa resonaba como una melodía, llenando cada rincón del hogar con una vitalidad que hacía mucho tiempo no se sentía. Desde la terraza, Roberto y María observaban la escena en silencio, compartiendo una taza de café. Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, dijo Roberto finalmente, rompiendo el silencio. Su tono no era melancólico, sino lleno de gratitud.
Es increíble cómo cambian las cosas cuando las enfrentamos con el corazón abierto, respondió María, sonriendo mientras observaba a Isabela girar entre las flores. Desde aquel día en que Roberto decidió expresar sus sentimientos, las cosas en la mansión tomaron un giro inesperado pero bienvenido. María ya no era solo la cuidadora de Isabela, se había convertido en una figura esencial en sus vidas. Isabela la veía como una guía, una amiga, y en muchos aspectos como una madre. Roberto, por su parte, había aprendido a dejar atrás sus miedos y permitir que su corazón, endurecido por la pérdida, se abriera nuevamente al amor y a la posibilidad de un futuro diferente. La relación entre los tres había evolucionado hasta convertirse en una familia, no perfecta, pero profundamente conectada. Roberto se había transformado en un padre más presente y cariñoso, dejando de lado su obsesión por el control para centrarse en lo que realmente importaba, la felicidad de su hija. María, por su parte, había encontrado en ellos un propósito que nunca había imaginado, convirtiendo su propia historia de dificultades en un testimonio de resiliencia y amor. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en la sala, Isabela propuso algo que dejó a Roberto y María sin palabras. ¿Podemos ir a un picnic al parque? Nunca hemos ido juntos, como familia. La simplicidad de su pedido los conmovió profundamente. Era algo que muchos daban por sentado, pero para Isabela representaba un sueño. Roberto, con una sonrisa, se inclinó hacia su hija y asintió. Roberto dudó por un momento, sus ojos fijos en los de su hija. No hemos hecho algo así antes. Isabela, con una mirada esperanzada, respondió, «Podemos intentarlo, papá. Por favor». Roberto suspiró, finalmente sonriendo. «Claro que sí, hija. Vamos este fin de semana». El día del picnic llegó con un cielo despejado y un ambiente fresco. En el parque, rodeados de familias y risas, Roberto extendió una manta sobre el césped mientras María sacaba una canasta llena de comida. Isabela corría de un lado a otro, emocionada por la libertad y la novedad del momento. Mientras compartían ese día especial, Roberto se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Miró a María, quien estaba ayudando a Isabela a organizar un pequeño ramo de flores silvestres, y sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Finalmente, comprendió que el pasado, con todo su dolor, no definía su futuro. Había encontrado una segunda oportunidad, no solo para él, sino también para su hija. «Gracias, María», dijo de repente, con una sinceridad que la hizo detenerse y mirarlo. «¿Por qué?», preguntó ella con una sonrisa. «Por traernos de vuelta a la vida». María no respondió con palabras, solo con una mirada que decía todo. Aquel día en el parque, bajo el sol y rodeados de risas, se consolidó lo que ya sabían en sus corazones. Eran una familia, forjada en la adversidad y fortalecida por el amor. El futuro que antes parecía incierto, ahora estaba lleno de esperanza, y juntos estaban listos para enfrentarlo un día a la vez. ¿Te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros? Si es así, no olvides dejarnos un comentario con tu opinión y compartir este video con alguien que también necesite un recordatorio sobre el poder del amor y la resiliencia. Cada me gusta nos motiva a seguir trayéndote relatos que toquen el corazón y nos recuerden lo que realmente importa en la vida. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y esperanza. Por cierto, nos encantaría saber más sobre ti. ¿De qué país estás viendo este video? Déjanos tu respuesta en los comentarios.